¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle en esta mañana de domingo, domingo de retos, como ya es costumbre y tradición. Saludamos con muchísimo gusto a todos nuestros amigos que se incorporan a través de la mejor 92.5 de su frecuencia modulada, la mejor FM. También, claro, a nuestros amigos que se están incorporando a esta transmisión simultánea en nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Les saluda Carlos Campos con muchísimo gusto, abiertos ya a la comunicación, al debate y a esta charla en esta mañana de domingo. Vaya por café, la va a pasar muy bien y sobre todo con datos importantes que nos van a ayudar a nuestro día a día. Carlos Campos, _S1 en todas las redes sociales. Ahí estamos disponibles para todos sus comentarios y también preguntas. Vamos a presentarlo a continuación a nuestros invitados. Antes de ello, le comento que el día de hoy vamos a hablar acerca de estas enfermedades virales como el neumococo, la influenza, el COVID. Hace apenas unos días, pues se arrancó esta jornada nacional de vacunación contra estas enfermedades virales. Entonces vamos a hablar al respecto. Le presento a nuestros invitados de lujo, como siempre, ya lo sabe, doctora Tatiana Garza Vera. Ella es médico cirujano y partero de la Universidad de Monterrey, apasionada de cuidar la salud física y mental de adultos y niños, fundadora de NearMed, un concepto de salud integral que acerca la medicina a los pacientes con consultas, vacunas y cursos de primeros auxilios, NIRMED. Vamos ahora con el doctor César Adrián Martínez Longoria. Él es pediatra, infectólogo, egresado del Hospital Infantil de México, profesor de cátedra de la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey y profesor clínico del Hospital San José Tec Salud. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Acá estamos. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por arrancar en esta mañana de domingo y por supuesto por compartirnos todos y cada uno de sus conocimientos sobre el tema. Hace unos minutitos les indicaba que hace unos días, esta semana para ser precisos, arrancó a nivel nacional esta jornada nacional de vacunación en todo el territorio nacional con la aplicación de más de 36 millones de dosis contra la influenza, aproximadamente 22 millones contra el COVID-19 y aquí en Nuevo León, por supuesto, no es la excepción, con una gran cantidad de antibióticos que también se estarán implementando, aplicando durante esta jornada. Vamos con el tema, suficiente estos esfuerzos que se están implementando. ¿Cómo lo ven? Comenzamos con usted, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pues sí, realmente es un tema que tenemos que hacer extensivo, que todos debemos vacunarnos en la medida de lo posible, porque solo de esta manera podemos ir evitando los contagios de las diferentes enfermedades que se presentan. Pues ahorita estamos platicando de las de la temporada invernal, ¿no? Entonces, en la medida que podamos disminuir los contagios, pues a su vez también disminuimos la posibilidad de una enfermedad grave. Bien, es cierto que las vacunas no nos protegen al 100% de un contagio, sí nos podemos enfermar, pero sí nos protegen de, uno, la posibilidad de enfermarnos al tener defensas contra estas enfermedades y también de las posibilidades de enfermedad graves, que el doctor César no me dejará mentir, que ese es como nuestro mayor objetivo. Porque las enfermedades leves, pues como quiera, ahí las podemos ir contrarrestando, las podemos ir manejando, con medicamentos, descanso, aislamiento en casa, en los casos pertinentes, pero sí lo que queremos evitar a toda costa pues son las enfermedades graves que nos causan hospitalizaciones y en casos muy lamentables a veces también el fallecimiento de los pacientes. ¿Cómo lo ve, doctor César Adrián Martínez Longoria? Sí, no, totalmente de acuerdo con la doctora. Las vacunas, hay que hacer el énfasis, las vacunas van dirigidas a proteger hospitalización, complicaciones severas, muerte inclusive. 36 millones de vacunas de influenza. ¿Cuántos somos en México? 125, 130, ya casi rozando los 130 millones de personas. Eso cubriría una tercera parte de una cuarta parte de la población. Y desafortunadamente, Carlos, no se alcanza a aplicar toda esa vacuna en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque pues, la gente todavía no está bien concientizada de que se tiene que aplicar la vacuna. Desafortunadamente en México no tenemos vacuna para todo el mundo y por eso se priorizan ciertos grupos de mayor riesgo. Los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 y todos los que quedamos entre esas edades, si tiene algún padecimiento que agrave la influenza o agrave el padecimiento, y en mujeres embarazadas.
Por eso se compran esos 36 millones que cubren todos estos grupos. Entonces, todas estas personas se tienen que empezar a vacunar desde ya. La temporada de influenza en México empieza en la semana 40 del año, que fue la semana pasada. Ahorita estamos en la semana 41 y termina en la semana 20 del año, que es alrededor de abril, ya tocando un poco mayo. La máxima cantidad de enfermedades por influenza en México se presentan alrededor de diciembre, los últimos días de diciembre, teniendo el pico máximo en diciembre, los primeros días de enero. Entonces, eso nos dice que la vacuna se debe aplicar mínimo 4 semanas antes de que llegue este pico máximo, ¿no? Entonces, ahorita es un tiempo extraordinario para aplicar la vacuna. Desafortunadamente, siempre llegamos a marzo con un montón de vacuna que no se aplicó y esa vacuna se sigue aplicando, ya cuando la temporada, la estación de influenza va de salida. Entonces, este tipo de charlas son bastante benéficas en relación a la salud poblacional para orientar a la población de que desde ya en este momento ya se tiene que aplicar esa vacuna. Sí, claro, importante el dato que nos menciona, doctor, sobre todo porque hay personas que pues se están vacunando ya, digamos, cuando va finalizando el invierno, acercándose ya la primavera, y es de utilidad, pero digamos que la etapa crítica o la etapa de mayor riesgo, pues ya pasó. Ahora bien, hay ciertos mitos en torno a las vacunas, tanto de la influenza, tanto del COVID-19, sobre todo en estas dos en particular. Primero, la influenza. Hay personas, nos ha tocado escuchar testimonios, entrevistas que hemos realizado de ciudadanos que nos dicen, pues sabes qué, yo no me voy a vacunar porque me enfermo peor de la gripa o de la gripe. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan recomendable es vacunarse? Bueno, pues qué tan cierto es esto de que si te vacunas contra la influenza, pues te vas a enfermar peor. Doctora Tatiana. Sí, es un gran mito, Carlos. Qué bueno que lo mencionas, porque como dice el doctor César, estos medios pues, nos ayudan a llegar a más gente y sobre todo a esclarecer todo esto. Las vacunas, ninguna vacuna nos va a causar la enfermedad, porque las vacunas tienen una pequeña dosis de los virus o las bacterias, dependiendo de cuál sea. En este caso estamos hablando de virus porque es influenza y o COVID. Y eso lo que hace es que al entrar en nuestro cuerpo esta pequeña dosis, nuestro sistema inmune empieza a desarrollar los anticuerpos para contrarrestar esta enfermedad cuando la carga viral que esté en el ambiente nos llegue. Entonces, sí ha sucedido, y lo digo por experiencia, que vamos a decir, el día de hoy yo estoy perfectamente de salud, me vacuno de influenza y dentro de 2 días yo empiezo con síntomas, en 3 días me tomo la prueba y salgo positiva. Entonces ahí es donde empieza a correr este mito de yo me puse la vacuna y la vacuna me causó la enfermedad. Recordemos, que creo que esto también lo aprendimos con la pandemia y toda la información que tuvimos, que los microorganismos entran en nuestro cuerpo y tienen un periodo de incubación que es variable. En el caso de influenza va de 1 a 4 días aproximadamente. Entonces, en esos 1 a 4 días yo ya tengo el virus en mi cuerpo, pero no estoy desarrollando todavía la enfermedad. Entonces, yo hoy lunes me contagié, martes me pongo la vacuna, estoy perfecta en cuanto a sintomatología y a los 2 días empiezo a presentar los síntomas. ¿Pero qué quiere decir? Que yo me puse la vacuna estando ya contagiada, solamente que no lo sabía. Aquí aprovecho y lo comento que nos pasó en mi familia con una de las vacunas de COVID, ya no recuerdo en qué año, pero mi esposo se vacunó, a los 2, 3 días empieza con síntomas, se toma la prueba y estaba positivo. Es decir, se vacunó estando ya contagiado sin saberlo, pero la vacuna no le causó la enfermedad, sino ya estaba en su cuerpo incubándose el virus. Y reafirmo lo que dijo el doctor César, es bien, bien importante que nos vacunemos en el momento que tengamos el acceso a la vacuna, aprovechemos y nos vacunemos. Cuanto antes, mejor, para que podamos crear esa inmunidad y estemos protegidos digamos, en la temporada roja, ahí donde está el contagio a todo lo que da. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Tatiana Garza Vera. Ahora con usted, doctor César Martínez. Sí, digo, añadiendo lo que ya bien comenta la doctora Tatiana, la otra causa por la que la gente de repente piensa que se enfermó con la aplicación de la vacuna es que la vacuna por sí sola te puede dar una reacción. Y esa reacción de la vacuna a todos nos ha pasado, te duele el brazo y hay gente que se anda muriendo porque le duele tremendamente.
no es una reacción grave ni mucho menos, es solamente pues un dolor en el sitio de la aplicación. Eso es algo muy frecuentemente visto con la vacuna influenza. Y la otra es que nos puede dar datos sistémicos. ¿Sistémicos a qué nos referimos? Puede producir algo de fiebre, algo de malestar, algo de cuerpo cortado, como le llamamos así de manera coloquial, pero no te puede producir moco, no te puede producir tos. La vacuna es imposible. Fíjate, Carlos, yo hago la analogía a mis pacientes cuando están así medio dudosos. Digo, mira, imagínate que tengo el huevo de la gallina y del huevo de la gallina va a salir el pollo. Ese es el virus. La parte del virus que yo te estoy aplicando son pedacitos del cascarón. Imagínate que yo tomo pedazos del cascarón del huevo de la gallina y eso es lo que yo te pongo en la vacuna. Eso es imposible que vaya a producir un pollo. Por lo tanto, el virus que estamos aplicando, la porción del virus, es imposible que produzca la enfermedad. O está coexistiendo el periodo de incubación, como ya comentó la doctora, o está teniendo reacciones adversas. Y esto decimos en la población, créeme que de repente los colegas médicos, una de las principales cuestiones por las que los colegas médicos no se aplican la vacuna también es porque ellos tienen la idea de que se pueden pueden producir la enfermedad la vacuna. Pero ya cuando platicamos y hablamos y aclaramos estas dudas, ya se vuelven a vacunar y se vuelven vacunadores. Entonces es bien importante aclarar esos mitos de que no puede, la vacuna actual que tenemos, la inyectable, no puede producir la enfermedad o coincide con el periodo de incubación o es una reacción adversa de la misma. Perfecto. Sí, para evitar, pues, eliminar o ir eliminando estos mitos que existen en Claro. torno a la aplicación de las vacunas. Esto en cuanto a la influenza, pero ¿qué pasa con el tema del COVID-19? Que vivimos años muy lamentables en cuanto a a este padecimiento que causó una gran cantidad de decesos familiares, amigos, personal médico, por supuesto, pero que en estos momentos que se está aplicando la vacuna, pues hay otra vez resistencia a aplicársela por estos temores, estos mitos que existen en Sí. torno a la vacuna que está aplicando el sector salud. ¿Qué tan cierto es que la vacuna Abdala, que es esta vacuna cubana, no es tan eficiente como las vacunas que, por ejemplo, se aplican en otros países como Estados Unidos o las marcas comerciales? Doctor, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Mira, sí tenemos diferentes vacunas, tanto de COVID como de cualquier otra, y tenemos vacunas de patente, por así llamarlo, es decir, de marca, y tenemos vacunas genéricas, tal y como lo hay con los medicamentos. Entonces, aquí sí, la verdad, creo que el doctor César sabe mucho más que yo de este tema, pero esta es como la diferencia, ¿no? En donde vemos diferentes calidades a veces en las vacunas, estudios que se hayan hecho previamente. Tenemos también el respaldo, por supuesto, de laboratorios de renombre, que eso también es importante, sobre todo para la fabricación de las vacunas. Entonces, ahí es donde empiezan las dudas, ¿no? De dónde se hace, bajo qué lineamientos, bajo qué niveles de calidad, si está avalada por la CDC, por la OMS, por la FDA, etcétera. O sea, sí requieren autorizaciones y de muchos estudios porque son biológicos también finalmente lo que nos estamos inyectando. Entonces, sí es importante que podamos valorar la calidad de cada una de las vacunas que nos estamos aplicando. Muchas gracias, doctora. Ahora con usted, doctor César Adrián Martínez. Adelante. Sí, fíjense, esta es una controversia que se ha generado y la venimos generando en México. ¿Se acuerdan de esa capirotada de vacunas que tuvimos? Al Sí, principio hombre. teníamos chinas, rusas, cubanas. La mexicana no salía en ese momento y nos trajeron, íbamos a producir vacunas, luego esa salió al mercado. Entonces, todo esto genera esa controversia. Luego hay vacunas que pueden tener reacciones adversas, sí, como cualquier vacuna, como cualquier medicamento, pero pues, a veces se le da más promoción a esas reacciones adversas que son muy poquitas en comparación con todas las muertes y toda la enfermedad que produce, ¿no? Ese es en términos generales por qué se arma tanta controversia. Específicamente hablando de las vacunas que tenemos actualmente, Abdala y Sputnik, que es la rusa, estas vacunas están fabricadas todavía con lo que le llamamos la cepa ancestral, que fue el primer virus que salió, ese de Wuhan. El primer virus que salió, están armadas esas vacunas con ese virus. ¿Se acuerdan que después de ese virus vino la cepa Delta y después en la actualidad estamos viviendo la cepa Omicron ya con variantes distintas? Conforme va cambiando la variante, si cambia la variante y es una variante completamente distinta, pues ya nuestros anticuerpos, nuestras defensas no son útiles porque es un virus totalmente distinto y es donde necesitamos una vacuna nueva o actualizada, que es el término que se le da. Entonces, ¿qué tanto funcionan estas vacunas con la variante original, con la cepa actual? Entre prácticamente nada y muy poquito.
Sí, y es muy poco realmente la protección que van a generar, porque el virus ya varió Ya demasiado. evolucionó, ya es otro virus, Sí, ¿no? claro, claro. Y lo que están haciendo los laboratorios productores actuales, no todos, pero particularmente dos, Pfizer y Moderna, que son los que llevan la batuta en la producción de vacunas, ellos están formulando la vacuna con la variante más actual, que es estas vacunas que van a salir al mercado probablemente en las siguientes semanas, y son las vacunas que van a proteger. Tampoco no es una protección al 100%, ya lo comentó la doctora Tatiana, que las vacunas no protegen al 100%, pero es una protección sustancialmente más elevada, 70, 80%, probablemente vamos a tener protección. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje aquí, y el mensaje siempre tiene que ser, oye, no te aplique la vacuna. No, 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 todas las vacunas son buenas. Unas son mejores, otras no, pero todas las vacunas son buenas. Entonces, el mensaje es, si tienes el recurso de poder invertir en una vacuna que probablemente solamente vaya a estar en el mercado privado, inviértele, ¿sí? Y paga esa vacuna. Oye, no tengo recurso y está disponible esta vacuna que me puedo aplicar en el sector salud y la protección va a ser muy pequeñita. Una protección muy pequeñita es mejor que no protección. ¿Sí? Entonces, ese sería en este momento la recomendación en relación con vacunas de COVID. Si estas vacunas con las variantes actualizadas, las variantes más nuevas, las ingresa el sector salud y las tiene disponible el sector salud, pues sería genial, ¿no? Porque ya sería una protección mucho mejor en estos casos. Y también hacer la acotación de que la gente ya no piensa en COVID porque ya no se muere la gente de COVID, ya no se enferma la gente de COVID. No, los hospitales tienen pacientes con COVID, los hospitales tienen gente grave y gente que está falleciendo por COVID todavía, ¿no? De repente se nos montó el dengue y todo lo derivamos a dengue, ¿no? Y estuvimos pensando en dengue y ahorita el dengue nos está produciendo estragos tremendos y se nos olvidan un poquito estas infecciones, pero ellas siempre siguen ahí, ¿no? Entonces la recomendación es esa, ir por una vacuna, sea la que te puede proteger un poco más o sea la que te puede proteger un poco menos, pero cualquiera de las vacunas se debe de aplicar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Permítanos una pausa, regresamos con más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, gracias por estar en Retos a través de la mejor 92.5 FM y a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos hablando acerca de estas enfermedades de temporada, la influenza, el COVID, hablábamos también o estaremos hablando también del neumococo, pero sobre todo en particular de este tema de las vacunas. ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos por esta situación de que las vacunas que actualmente está ofreciendo el sector salud están dirigidas a atacar, digamos, la cepa ancestral, las primeras variantes o la primera variante del COVID-19? Entonces, para cerrar este tema del COVID-19 y la vacunación en el sector salud, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? Doctora Tatiana. Pues bueno, ya lo comentaba el doctor César, la respuesta de la vacunación siempre va a ser sí, siempre, ¿ok? Porque nos proteja mucho, que es lo ideal, o nos proteja poquito, nos está protegiendo. Entonces, repitiendo el mismo consejo del doctor César, el cual estoy totalmente de acuerdo, si tenemos la posibilidad o hacer el esfuerzo de una vacuna de muy alta calidad o lo mejor que haya en el mercado, ahí es. Si no, con lo que tengamos acceso, pero siempre será mejor estar protegidos, mucho o poquito, que no estarlo, ¿verdad? Es como si hiciera frío y dices, ¿me pongo la chaqueta de pluma de ganso o el suétercito? Pues si tienes la de pluma de ganso, pues póntela, pero si nomás tienes el suétercito, pues va a ser mejor que la manga corta, ¿no? Y aquí, si me permiten, quisiera complementar el comentario anterior del doctor César respecto a la mutación de los virus, tanto en influenza como en COVID, porque también me ha tocado los pacientes pero ya me la puse el año pasado, o lo que decía el doctor César, pero ya me puse un chorro de COVID, ¿ya para qué? Es importante también aclararle a los pacientes y a la población que estos virus mutan año con año. Entonces, tanto la influenza, que esa ya nos la sabemos, que es anual, el COVID o la vacuna de COVID se volvió una vacuna también de aplicación anual, es decir, por la temporada, por esta mutación de los virus, porque las vacunas son actualizadas año con año. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna 23-24 ya no me va a proteger ahorita. Ahorita me tengo que aplicar la 24-25.
Ahora bien, muchísimas gracias, doctora. Ahora bien, doctor César Adrián Martínez, nos mencionaba hace unos momentos que la vacuna que se aplica en el sector salud te protege con un mínimo porcentaje. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Esa es una. La otra que también constantemente nos preguntan a través de las redes sociales cada vez que abordamos este tema. ¿Por qué es que no, en estos momentos no se está comercializando la vacuna ya actualizada para quienes tienen acceso a comprar o gastar 800, 900 pesos y vacunarse? Sí, como comenté, la protección que se genera con la aplicación de la vacuna, de estas vacunas que están disponibles en el gobierno, es difícil establecer porque no tenemos los estudios, pero de acuerdo a estudios de otros países y en otras instancias, podemos acercarnos a una protección 15, 20%. Hay gente que inclusive dice que es prácticamente el cero, pero bueno, dejamos el beneficio de la duda de que podamos tener un poco de protección. Es en ese sentido. Y la siguiente pregunta en relación con la comercialización, ¿por qué no se está comercializando? Porque todavía no estaban disponibles las vacunas. Hay que recordar que cuando surge una cepa nueva, acuérdense que en este año, en estos 2 años, hemos tenido 3 o 4 cepas nuevas, variantes nuevas de virus de COVID, y por lo tanto apenas están fabricando una vacuna, pensando en hacer una, y ya hay otra nueva. Entonces se detiene la producción de esa y se ajusta a la otra. Afortunadamente, las plataformas para la fabricación de vacunas, de este tipo de vacunas, ese famoso RNA mensajero que hemos platicado, se pueden fabricar en 2 o 3 semanas. Podemos tener una fabricación importante, pero depende mucho de qué tanto está cambiando la variante, porque pues también las empresas le van a invertir a una vacuna y la variante va a cambiar y ya no va a ser útil, y ahí se va a presentar alguna problemática. Está saliendo al mercado apenas porque es la disponibilidad que ya tienen los laboratorios en este momento para poderse comercializar. Y como les comenté, van orientadas al medio privado solamente en este momento. Esperamos que se puedan hacer las licitaciones correspondientes para que la pueda adquirir el sector salud y se pueda aplicar de manera más generalizada. Pero eso en este momento, hasta donde yo sé, todavía no está bien dilucidado eso. Se han señalado todos estos mitos, ya hemos hablado del COVID, hemos hablado de la influenza. En resumidas cuentas, pues hay que vacunarse, la vacuna a la cual usted tenga acceso. Pero ahora bien, si yo me pongo la de la influenza, en ese mismo momento, ¿va la del COVID o hay que dejar pasar cierto tiempo? Fíjate, esa pregunta es muy buena y también es lo que genera de repente algún tipo de situaciones donde se piensa que si me pongo una dosis y me produce dolor, y me pongo otra dosis y me produce dolor, y me produce fiebre 38, entonces las dos me van a producir fiebre más alta. No, 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 no. La sintomatología no es aditiva o no es sumatoria. ¿Sí? Si te van a producir fiebre, va a ser la fiebre que te produce una o que te produce otra. Eso ya está bien dilucidado. Eso sí, si te la ponen en un brazo y en otro, pues te van a oler los dos brazos. Eso no hay manera de quitar eso. En vacunación, lo ideal en vacunación es aplicar de manera simultánea la mayor cantidad de vacunas posibles para alcanzar la protección lo más rápido posible. ¿Sí? Igual en niños, no importa su edad. Claro, exactamente. Niños, si ustedes saben, en niños siempre les digo a los adultólogos, a los médicos que ven pacientes adultos, les digo, a los niños les ponemos hexavalente en una pierna, neumococo en otra, a los 6 meses influenza, les damos las gotas de rotavirus, les damos o sea, les damos como 4 o 5 inyecciones y no pasa nada. Y de repente el adulto le digo, oye, te voy a poner influenza y COVID. No, espérame, doctor, es una por una. No, se pueden ir las dos. Y falta también la vacuna de neumococo. Si no se tiene vacuna de neumococo, es una vacunación que también se debe considerar bajo ciertas recomendaciones muy particulares. Entonces, sí se pueden aplicar de manera simultánea todas las vacunas y no hay ningún problema en ese sentido. Muy bien, justo es el tema al que vamos a continuación. Ya hablamos del COVID-19, ya hablamos de la influenza. ¿Qué pasa con el neumococo? ¿Qué pasa con el sincitial respiratorio? Que también no se habla tanto del tema, pero como nos ha acarreado problemas en los últimos años. Pero comenzamos con el neumococo, doctor. Primero que nada, ¿qué es el neumococo? ¿Quiénes son las personas más propensas a padecer esta enfermedad? Sí, claro. El neumococo es una bacteria, y a diferencia de los virus, sus mecanismos de producción de enfermedad son un poco distintos, aunque en ocasiones los síntomas son muy parecidos. Al neumococo le encanta coexistir con un virus. Entonces, siempre que está influenza, virus sincicial, inclusive COVID en algunas ocasiones, deja el terreno fértil en los epitelios respiratorios para que llegue neumococo y el neumococo se siembre más firmemente. Y neumococo en los niños produce infección de oídos, puede producir sinusitis, puede producir neumonías leves hasta neumonías graves.
infección en la sangre, meningitis. Infecciones menos frecuentes en los huesos, en el peritoneo, en el corazón, que son afortunadamente menos frecuentes. De esa manera se comporta el neumococo. Desde hace ya los años 80 teníamos una vacuna disponible que se aplicaba solamente en adultos y particularmente en adultos mayores. Y a partir del año 2005 aproximadamente en México tenemos disponible vacuna que aplicamos en menores de 2 años. Desde los 2 meses de vida se puede aplicar esta vacuna. La diferencia es la manera en que las fabrican, que una vacuna no era eficaz en niños pequeños y con la modificación de la fabricación se puede aplicar esta vacuna en niños pequeños. Y es la vacuna que venimos aplicando desde el 2005. Desde que se empezó la aplicación de vacuna de neumococo, cayeron importantemente los casos de neumococo. Antes veíamos al año, no sé, 5 o 10 casos de graves de meningococo en Monterrey, en los hospitales, y en la actualidad, si acaso vemos 1 o 2 por año. Ya ha disminuido importantemente la carga de la enfermedad. Y el beneficio en este momento, yo estoy ahorita en la Ciudad de México y voy a dar una charla sobre nuevas vacunas de neumococo en el Congreso de la Cumbre de Pediatría acá, por eso estoy acá lejos. Pero vamos a hablar de vacunas de neumococo porque vienen 2 vacunas nuevas contra el neumococo. Hay más de 100 tipos distintos de neumococo y la vacuna que tenemos actualmente cubre solamente 13. ¿Sí? Las vacunas nuevas, una cubre 15 y otra cubre 20 tipos distintos. Y es la disyuntiva que tenemos ahorita. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál elegimos? Pero bueno, esa es una plática que apenas se está generando ahorita y es de lo que vamos a hablar más adelante con los colegas médicos. Pero la idea de la aplicación de estas vacunas es prevenir enfermedad grave como cualquier otra vacuna, particularmente en menores de 5 años, mayores de 65 y todos los que quedamos en medio de estas edades y más o menos de la misma manera que influenza, que tengan alguna enfermedad grave, hipertensión, sobrepeso, diabetes, fumadores crónicos, cáncer, VIH, todos ellos se tienen que aplicar también la vacuna de neumococo. Muy bien, porque las personas que no presentan alguna comorbilidad, ¿no son propensas a padecerlo o también pueden adquirir esta bacteria? Sí, no, todo el mundo podemos tener esta bacteria, pero al igual que influenza, en donde se compraron 36 millones de dosis, por lo que ya platiqué, bueno, con neumococo ocurre también lo mismo. Okay. Como no se tiene el recurso suficiente para poder vacunar a toda la población, entonces se priorizan personas con factores de riesgo. Agarras a los que tienen el mayor riesgo de tener una infección grave, son probablemente los niños y los adultos mayores. A ellos los vacunas de primera instancia. Luego, hablando de factores de riesgo, pues todos estos que quedan en medio, que tienen alguna enfermedad inmunodebilitante, ellos es el otro grupo prioritario. Entonces tienes vacuna para ellos y consigues toda la vacuna. La pregunta es, yo soy médico, tengo casi 50 años, ¿me tengo que aplicar la vacuna? El riesgo de enfermarme en comparación con una persona con algún padecimiento, pues es mayor el de esa persona, pero yo también me puedo enfermar de neumonía, yo también me puedo enfermar de influenza, entonces yo también me tengo que aplicar la vacuna. Desafortunadamente, esa vacuna no está de manera gratuita para nosotros en el sector salud. Y volvemos a lo mismo, de la misma idea del COVID, a la misma idea de influenza. Yo tengo que buscar la vacuna en el sector privado y aplicarme la vacuna bajo un costo. Y eso es lo que de repente complica un poquito la recomendación y todo, pero la recomendación tendría que ser idealmente a estas poblaciones de riesgo que comenté, y si es posible y si es deseable por las personas sanas, aplicarse la vacuna, también se la pueden aplicar. Sí, justo porque yo creo que se ha corrido también, se ha extendido este mito de que el tema del neumococo solo va dirigido a los bebés y a las personas de la tercera edad, así como a los grupos de pacientes con alguna comorbilidad. Y se tiene la creencia de que las personas adultas en buen estado de salud, pues quizás no van a presentar ese padecimiento. Hablamos ahora, doctor César Adrián Martínez Longoria, acerca del sincitial o sincicial respiratorio. ¿Qué es este padecimiento? Que se habla poco del mismo, pero que lamentablemente también nos ha traído serios problemas de salud. Justo cuando nos encontrábamos en la pandemia, todo el mundo estaba con el tema del COVID-19, que las vacunas, que esto y lo otro, pero por otra parte, de manera silenciosa, pues ahí va cada vez más pacientes, más niños le estaban presentando sobre todo los niños, ¿no? Este tipo de padecimientos. Adelante, doctor. Sí, mira, el virus sincicial respiratorio, así tal como lo comentas, Carlos, es la percepción general. Pero pregúntale a cualquier pediatra de mediana edad, así como, o de edad ya más grandecita, así como uno, y te va a decir, virus sincicial. No, hombre, yo lo conozco desde hace un chorro. Los libros de pediatría están llenos de información sobre el virus sincicial porque era un virus predominantemente de niños que producía infección en los bronquios, produciendo algo que se llama bronquiolitis, que hace que se cierren los bronquios y produzca el famoso pillido al momento de respirar, que los podía llevar a neumonía y eventualmente a terapia intensiva y ponerse bien graves. Y toda la vida se pensaba eso.
Con los estudios más recientes en los últimos años se encontró que también los adultos mayores pueden tener virus, tienen virus sincicial respiratorio y tienen infecciones graves que los llevan a hospital y que los llevan a morir también por el mismo, ¿no? Y fue en ese sentido que se desarrolló una vacuna contra el virus sincicial orientada a quienes, a los adultos mayores y orientadas a las embarazadas, no porque las embarazadas sean un factor de riesgo, el embarazo como tal, sino porque al momento de aplicar la vacuna a la embarazada contra virus sincicial, proteges al bebé. ¿Sí? Los niños todavía no reciben vacuna de virus sincicial porque está en desarrollo apenas ahorita, pero ha cambiado la percepción porque ya tenemos mayor cantidad de estudios relacionados a infección en los adultos mayores y por eso se está tomando. Ayer mismo tuve una plática con la gente de Istelión en Monterrey y platicábamos sobre eso, sobre los médicos que ven adultos de repente virus sincicial, no, eso es de niños, no, vamos a ponernos a investigar porque eventualmente estas vacunas que no están disponibles todavía en México van a llegar y cuando lleguen vamos a tener que tener información suficiente para sustentar la aplicación de las mismas. Y eso se consigue haciendo estudios en ellos. Entonces, el virus sincicial es un virus que ocurre igual a todas las edades, factores de riesgo menores de 2 años, mayores de 65 años y todos los que quedan en medio que tengan alguna enfermedad, pero principalmente pulmonar, como los asmáticos o los que tienen el famoso EPOC, que es la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que hace que se cierren los bronquios en los adultos. Ellos tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones graves por virus sincicial respiratorio. Oiga, pues qué interesante y en efecto, en estos momentos no se habla del tema de la vacunación en contra del sincicial respiratorio, pero en unos minutitos más vamos a regresar, vamos a una pausa y regresamos ya con el comentario de la doctora Tatiana Garza Vera. Vamos al corte, volvemos. Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en este espacio de diálogo, espacio de debate, de análisis, su programa Retos, nuestro programa Retos, Domingo de Retos. Por supuesto, seguimos saludando a nuestros amigos de la mejor 92.5 FM y también a nuestros amigos que están conectados en estos momentos y que a lo mejor ahorita no lo están viendo, pero que más tarde, por la noche, el día de mañana o entre semana, van a estar viendo este video en nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos hablando acerca de estas enfermedades de temporada invernal. Ya se arrancó con esta jornada de vacunación en todo el territorio nacional contra el COVID-19, la influenza y también el neumococo. Estamos conversando con el doctor César Adrián Martínez Longoria. Una disculpa para la doctora Tatiana Garza Vera. Tuvimos ahí algunos problemas con la comunicación. Estamos tratando de resolverlo. Doctor, hablábamos de las vacunas, pero pues no todo el tema de la vacunación o todo el tema de la prevención está puesto en la vacunación. Hay otras cuestiones que nos van a ayudar sin lugar a dudas a evitar enfermarnos en estas temporadas. El lavado de manos, doctor, indispensable. Sí. Parece algo tan común, tan cotidiano, pero que lo dejamos de hacer. Ya no cargamos con nuestras botellitas de gel antibacterial, nos subimos al camión, al taxi o agarramos nuestro teléfono celular, que la verdad es una de las principales fuentes de microbios, y luego nos llevamos la mano a la cara, a la nariz, a los ojos y vienen los padecimientos. Recuérdenos, por favor, la importancia del lavado de manos. Sí, fíjate, Carlos, qué bueno que se toque este tema y no nos quedamos solamente con las vacunas, porque las vacunas es el medio farmacológico para evitar estas infecciones y todos los medios no farmacológicos son tan importantes como aplicar una vacuna. Tú ya lo acabas de comentar muy bien, la transmisión es persona a persona o a través de objetos, ¿sí? Y es a través de las manos la principal vía por la que nos contagiamos. Entonces, ¿qué ocurre habitualmente? Pues si yo me acerco mucho a una persona, hay que recordar que mis gotas que yo expelo al momento de hablar pueden viajar hasta 1 metro, que es más o menos la distancia de mi brazo, ¿no? Entonces, la persona más cercana cuando yo estoy enfermo o idealmente es que esté más lejana de la distancia de mi brazo, ¿no? Para que no tenga este contagio. Estas gotas son imperceptibles y al momento de yo hablar, estornudar, toser, caen en la otra persona y en la otra persona puede entrar a través de la mucosa conjuntival, nasal u oral. Y si cae la gota ahí, que tenga el virus, se puede multiplicar en el epitelio de ese sitio y producirle el proceso infeccioso. Entonces, uno es el distanciamiento social. Todo eso que aprendimos durante la pandemia, cómo estornudar en el ángulo interno del codo, evitar todo esto, ¿no? No estornudar en las manos, que habitualmente hacemos eso, también estornudamos en las manos y, hola, ¿cómo estás? Y saludas. ¿Cómo le va? Y saludamos al amigo. Sí, ahí va el mío. O estornudar en las superficies, estornudas en las superficies aquí en la mesa y llega otra persona y toca.
Hay estudios que dicen que por hora nos podemos tocar entre 10, 20, hasta 100 veces la cara de manera involuntaria. Mira, lo estoy haciendo yo, acomodándome los lentes de manera involuntaria. Ese agarrar, si yo tengo en las manos, es la principal vía. Entonces, el distanciamiento social, tener cuidado con la transmisión, y la otra es el aseo de las manos. Con una solución alcoholada es suficiente para disminuir esto. Si las manos están evidentemente sucias o de repente estornudaste y tú, ching, como que, bueno, mejor lávate las manos con agua y jabón durante mínimo 30 a 45 segundos y eso elimina todos los virus, ¿no? Podemos también limpiar las superficies. Por ejemplo, yo aquí que estoy en la mesa, lo ideal es que se limpie la superficie porque he estado hablando durante media hora, un poco más de este tiempo, y todo esto al momento de hablar caen estas gotas que quedan aquí. No compartir, estoy tomando café, oye, ¿quieres de mi café? Pruébalo, porque aquí también está. Es decir, todo esto, y estamos hablando de personas sanas. Acuérdate que también comentó la doctora Tatiana que la transmisión de las enfermedades se da en ese periodo de incubación 1 a 2 días antes de que aparezcan los síntomas. Yo ahorita puedo transmitir el virus y me siento bien, estoy todo bien, pero en 2 días que enfermo, caray, tengo influenza, bueno, regrésate para atrás y para atrás tú ya transmitías el virus de influenza, COVID, virus sincicial, todos ellos ya los transmitías desde 1 o 2 días antes de que empezaras con los síntomas. Y ya cuando empiezas con los síntomas, pues tú tienes que evaluar, ¿no? El uso de cubrebocas, el aislamiento de otras personas, el dejar de ir a trabajar o tomar un trabajo de manera virtual o hacerlo de manera distinta para evitar transmitir a otras personas. Esas son las recomendaciones generales que hicimos durante la pandemia. Las hicimos de manera muy estricta. Pasa la pandemia y como que todo ya se aligera y ya todo se aliviana y pues tranquilos y todo, pero ya que viene la temporada invernal, la temporada de influenza, la estación de influenza, sincicial, COVID, tenemos que retomar estas medidas para evitar esta transmisión a otras personas. Oiga, doctor, el tema del teléfono celular o el dispositivo móvil, ¿cómo cuántas bacterias puede llegar a albergar? Se habla de una cantidad impresionante, ¿no? Sí, no, por ejemplo, mi teléfono que tiene aquí el protector, entre el protector y esto, pues tú hablas acá y estás emitiendo ahí las partículas de saliva y se están quedando ahí y luego lo pones en la mesa donde ya estuvo otra persona. Es decir, esto se denomina fomite o fómite, todo lo que puede llevar la transmisión de una persona a otra, que puede ser una servilleta, puede ser un teléfono, puede ser ropa, todo eso se consideran vías de transmisión de los procesos de los gérmenes, ¿no? Unos más y otros menos. ¿Se acuerdan que se rociaba la gente con antiséptico la ropa? Bueno, la ropa es de los menos eficaces porque muchos de estos bichos se quedan atorados en la entramada del tejido de la ropa y eso es más difícil. Entre más liso sea la superficie, es más probable que persistan. Y hay virus que pueden persistir un par de horas y con el calor y con la desecación se eliminan, y hay virus que pueden persistir incluso un par de días. Por eso la desinfección y tratar de utilizar este tipo de desinfectantes en nuestros dispositivos. Tomas el dispositivo y ya no vuelves a tocar a otra persona. En el hospital, por ejemplo, somos muy estrictos en el sentido de que entras al área de terapia intensiva y tu teléfono se queda guardado y no lo utilizas el teléfono. Es la política de todos los hospitales porque el teléfono puede ser un transmisor de gérmenes de otras áreas del hospital al área de terapia intensiva donde están los niños más graves. Entonces, sí, el teléfono es uno de ellos. No es el único, pero es uno muy importante que genera esta transmisión. Hay que limpiarlo constantemente con estas claro. capitas. Con toallas húmedas, exacto. Claro. Otro tema también que me parece importante tocar, que ya lo mencionaba brevemente, el uso del cubrebocas, que sí es molesto, es incómodo, pero ¿cuándo sí, cuándo no podemos o debemos utilizar el cubrebocas? Sí, mira, hay que analizar que siempre que tenemos 2 tipos de cubrebocas. El que llamamos el de doble capa o el quirúrgico, que es que tiene una liguita y nos lo ponemos y está así como que un cuadrito, ¿no? Y tenemos los de alto rendimiento que se denominan N95. N95 se refiere a que filtra el 95% de todas las partículas, tanto de polvo, de todo, ¿no? Pero ese es un entramado mucho más cerrado y no permite la salida de, es difícil la entrada del aire, ¿no? Entonces, ¿cuándo usar cubrebocas? Cuando una persona está enferma, tiene la enfermedad, es correcto que se coloque el cubrebocas. ¿Por qué? Por lo mismo, yo estoy hablando ahorita y imperceptiblemente estoy eliminando partículas de saliva muy pequeñitas que caen en mi computadora aquí donde te estoy viendo, pero con otra persona muy cercana le va a caer a la persona también. Entonces, si yo estoy enfermo, me pongo el cubrebocas para que esas partículas pequeñas de saliva no le lleguen a la persona.
Esa es la principal vía por la que se transmite. Pero volvemos a lo mismo. Me pongo el cubrebocas y al momento de estornudar pongo las manos así, a través del cubrebocas se fuga por todos lados y me queda en las manos, y si saludo a la persona, ya la contagié. Entonces, no es una por otra, es una más otra. ¿Sí? Es decir, si me pongo cubrebocas, bueno, ya no me necesito desinfectar las manos porque no, te tienes que seguir desinfectando las manos. Eso es para las personas enfermas. Las personas que tengan algún factor de riesgo para tener infecciones más graves, por ejemplo, personas con cáncer, con algún tipo de inmunodeficiencia, embarazadas, todos ellos, idealmente cuando van a estar en un área común donde va a haber más gente y todo, es recomendable aplicarse cubrebocas. Ya ven que en la temporada invernal no falta que estamos en la posada y está uno tosiendo por un lado, el otro por allá, y de repente, tengo fiebre. No, ponte un cubrebocas, hombre, no te sometas a ese riesgo. Tratemos de hacer todos estos eventos en lugares abiertos donde circule el aire para que eso también no se concentre. Y el uso del cubrebocas N95, ese lo ideal es para personas que tienen el virus y que tienen la enfermedad, para que al momento de estar respirando no eliminen el virus, porque te sella herméticamente la nariz y boca, y de esa manera el virus no lo puede sacar o se queda filtrado ahí. Y por otro lado, las personas sanas, pero que tienen factores de riesgo importante, pueden usar el N95 cuando van a estar en contacto o en riesgo de estar en contacto con una persona enferma, o en un sitio donde pudiese haber alguna persona enferma, para que ellas no respiren y no les entre el virus. Esas serían las indicaciones en el caso de los cubrebocas. Por lo demás, fuera de estas indicaciones, ¿podemos estar sin cubrebocas? Sí, sí podemos estarlo, pero guardemos la distancia, usemos el estornudo y la tos, toser en el ángulo interno del codo, que le llama el estornudo social, higiene respiratoria social. Seamos responsables de nuestro entorno, no solamente nosotros. Si mi hijo está enfermo y tiene un padecimiento respiratorio, pues no lo envío a la escuela. Y bueno, es pesado de repente tenerlo que cuidar en casa y todo, pero bueno, esa es la recomendación, esa es la responsabilidad moral que debemos de tener con nosotros y nuestros hijos. En espacios abiertos es mínima la posibilidad de que una persona se contagie. Es mínima siempre y cuando no haya fomites. Sí, podemos estar en el espacio más abierto, pero si de repente yo agarro el refresco y, oye, ¿quiere el refresco? Y le doy. El espacio abierto no sirvió para nada, porque la saliva que yo estoy transmitiendo, pues el espacio abierto no lo va a eliminar, ¿no? Entonces el espacio abierto sirve para que estemos distanciados, y para que al momento de hablar, estornudar, toser, lo que sea, el virus o las gotas de las partículas de la respiración se eliminen y se vayan volando. Pero si no tenemos ese cuidado, si estornudamos en la mano, estamos en una carne asada en un espacio bien abierto, estornudas en la mano y llegan tus compas y los saludas y todo, o saludas de beso a tus amigos, pues ahí, por más espacio abierto que se tenga, pues no va a servir de mucho. Transporte público, ponerse el cubrebocas y la botellita de Sí, sí, yo le sugeriría a toda la raza que se pongan eso. ¿Por qué? Pues no sabemos, te subes al transporte y a lo mejor va alguien que va al hospital, o va alguien que va al trabajo y anda medio enfermillo, y va alguien a lo mejor ya o que va a enfermar en los sientes, y vamos bien apretaditos todos en el metro, vamos apretados en el camión, y no sabes. Ponte un cubrebocas, hombre, no está de más, y va a ser bien, bien, bien útil. Si eres inmunocomprometido, tienes algún factor de riesgo como los que ya comentamos, es obligatorio que lo hagas, ¿sí? Guárdate tus cubrebocas para que siempre lo hagas. Si no tienes algún tipo de factor de riesgo, lo que puedes hacer es valorar eso, pero mi recomendación en la temporada invernal es que lo uses de cualquier manera. Me parece muy bien, buenas las recomendaciones que nos está compartiendo doctor César Adrián Martínez Longoria. Ahora bien, doctor, ¿qué pasa con la alimentación? Hay también mitos en torno a que tienes que comer, oye, que te va a dar el COVID-19 o para que no te dé el COVID. Bueno, decían que hasta con una estampita te protegías del COVID-19, ¿no? ¿Qué pasa con la alimentación, doctor? Fíjate, una alimentación, va a sonar así como que comercial, pero una alimentación bien balanceada, con frutas, verduras, que las frutas y las verduras sean de muchos colores, es la recomendación. ¿Por qué muchos colores? Porque vienen muchas vitaminas y nutrientes dependiendo del color de la misma. Esa es la recomendación general, y como te digo, parece anuncio así de come bien y todo, pero tiene mucha realidad en el sentido de que la vitamina A y la vitamina C son las vitaminas que protegen contra infecciones respiratorias, y en algunas ocasiones también contra infecciones gastrointestinales. El zinc también se menciona que puede ayudar en niños desnutridos, se ha documentado eso. Pero vitamina A y vitamina C, bueno, venden medicamentos, se lo doy. No,
dáselos en los alimentos. Vitamina C la tienen todos los cítricos, limón, toronja, mandarina, naranja, piña, todos ellos naturales, obviamente. Pues no se vale que compres el refresco de limón, ese no tiene vitamina C, lo tiene el cítrico natural. Comérnoslos directamente o hacer jugo inmediatamente y tomarlo. Y la vitamina A la tienen los alimentos anaranjados o amarillos, el prototipo y la zanahoria. ¿Sí? Entonces, si tenemos una alimentación balanceada con estos alimentos, vamos a tener la cantidad adecuada de vitaminas y no va a ser necesario administrar vitamínicos, ¿no? Porque luego se piensa, le voy a dar vitamina A y vitamina C con estos compuestos que venden. Pues sí, lo puedes hacer. Esos están indicados principalmente a niños desnutridos, a personas desnutridas o con algún problema que no pueden ingerir estos alimentos para protegerse con esta calidad y cantidad de vitaminas. Entonces, en ellos estaría muy indicado. El que se alimenta bien y tiene una buena alimentación va a tener buenos niveles y esos buenos niveles nos van a ayudar a protegernos contra los procesos infecciosos. Pero son esas vitaminas particularmente las que nos generan esa protección. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias también a la doctora Tatiana Garza Vera, que ya no pudo continuar debido a estas cuestiones tecnológicas, pero le agradecemos bastante que haya participado al arranque de este espacio, de este programa Retos. Doctor César Adrián Martínez Longoria, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué cerramos esta conversación? Sí, primero que nada, gracias por la invitación y gracias por permitirme platicar con tu auditorio. Espero que esto genere bastante información para que se puedan proteger. Recordemos que para prevenir las infecciones respiratorias tenemos las medidas no farmacológicas, lavado de manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social, saber cómo estornudar, cómo toser, la responsabilidad moral de no exponer a otras personas si estamos enfermos. Todas esas son medidas no farmacológicas, cualquier persona las puede hacer y no necesitamos una receta para eso, ni siquiera una consulta con el médico. Y las medidas farmacológicas que tienen que ver con la aplicación de vacunas para prevenir las enfermedades, hay vacuna contra influenza, hay vacuna contra COVID y vacuna contra neumococo. No tenemos en este momento vacuna contra virus sincicial respiratorio en México, pero esas 3 vacunas hay que ir por ellas, hay que acudir con ellas. Si tienen dudas, acérquense con su médico y platiquen con él para que les aclaren todas estas dudas. Y la otra situación es llevar una vida ordenada o sana, como le podamos decir, hacer ejercicio, comer bien, bajar de peso, no fumar, evitar los excesos, todo lo que ya sabemos. Si cumplimos estas 3 cosas, ¿nos podemos infectar? Sí, nos podemos infectar de cualquier manera, pero la infección va a ser muy leve y no nos va a llevar al hospital y nos va a tener probablemente un par de días en casa sin ningún problema, vamos a recuperar nuestra actividad normal y se acabó. Nos va a hacer los mandados las infecciones respiratorias. Entonces, hagamos todo esto, son medidas relativamente todas ellas muy sencillas de llevar a cabo. Si tienen dudas, acérquense con el médico, acérquense nuevamente con nosotros y platicamos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, doctor César Adrián Martínez Longoria. Gracias a usted por el favor de su atención. Lo esperamos la próxima semana, el próximo domingo, en punto de las 11 de la mañana y mañana lunes, desde las 2 de la tarde, con toda la información en MBS Noticias a través de la mejor 92.5. Buenas tardes.